Gloria a Dios. Gracias al Señor por este tiempo. Estamos en su presencia. Vamos a pasar. Amén. Ruego, verdad, que estemos atentos a la palabra de Dios, que no estemos despistados, que no estemos levantando, verdad, moviéndonos, sino que estemos en nuestros sitios dispuestos, verdad, para recibir la bendición del Señor. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6 y verso 3. Carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Capítulo 6 y verso 3. Amén. El 3 solamente leemos. Dice así la palabra de Dios: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén y amén. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Espíritu Santo, esta es tu palabra. Señor, yo te ruego, Dios mío, que aumentes nuestra fe, Señor, y que nos des sabiduría para poder, Señor, tomar tu palabra por obra. Señor, a través de este tiempo, Dios mío, te pido que tú te uses de mi vida. Señor, que tú apartes de nosotros toda carnalidad. Señor, toda sordera espiritual. Señor, toda falta de interés. Te ruego, Espíritu de Dios, que tomes dominio de todas las cosas. Señor, tu palabra nos enseña que en vano edifican los edificadores si tú no edificas. En vano estamos aquí si tú hoy, Dios mío, no te mueves en nosotros. Señor, te hacemos libre para que tú te muevas. Señor, te hacemos libre para que tu Espíritu Santo fluya en nosotros. Fluye en cada uno de mis hermanos. Pon sentimientos en cada uno de mis hermanos. Pon arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros, Dios mío. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos tomar asiento, hermanos. Dice, ¿verdad?, este texto tan breve: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Desde que el hombre nace, necesita, ¿verdad?, sentirse seguro, necesita sentirse protegido, necesita sentirse realizado. Cuando un niño nace, necesita, ¿verdad?, la seguridad de unos padres, la necesidad, ¿verdad?, de él poder sentir, ¿verdad?, unos brazos que son más grandes que él, que lo abrazan, que lo cuidan, que lo miman, ¿verdad?, y que le dan ese cariño. Cuando pasan los años, los tiempos, los niños en la escuela, ¿verdad?, muchas veces sufren porque no tienen seguridad de sí mismos. Yo recuerdo que mi comportamiento variaba y no era el que verdaderamente mi corazón decía. ¿Por qué? Porque no tenía seguridad de mí mismo. Cuando una persona se siente insegura, a veces las personas inseguras son agresivas. ¿Lo sabías? Cuando una persona es insegura, es agresiva o intenta llamar la atención de los demás. Y eso es lo que yo en el colegio intentaba llamar la atención de los demás y ponía una máscara, ¿verdad?, enfrente de mis compañeros, haciéndome el fuerte, haciéndome el machote, ¿verdad? Era el gallito de la clase y era una lástima porque cuando haces algo así, ¿verdad?, no, al fin y al cabo no lo haces bien. Yo a mis compañeros, yo recuerdo estar encerrado en un baño con 4 compañeros y golpearle a unos sin más y más. Y todo es, ¿por qué? Porque sentía inseguridad de mí mismo. No estaba seguro de mí mismo. Y tú podrás decir, pues eso es ser. Pues yo te digo que también, posiblemente será lo que tú piensas, pero yo en mi corazón sentía inseguridad. Y lo que no quería que se vería en mi vida era la inseguridad. Yo prefería mostrar de mí, ¿verdad?, lo que la gente podía ver, aunque era malo, pero yo no quería que por nada se vería mi inseguridad. Cuando después creces, ¿verdad?, y sigues creciendo, lo que la gente necesita para sentirse seguro es una buena casa, es un buen piso, es un buen coche, es tener, ¿verdad?, una cantidad de dinero en el banco. Entonces ya te sientes realizado y te sientes seguro. Hoy he tenido un sueño y Dios me ha dado la palabra a través de este sueño. Yo iba con mi coche en el sueño
estaba, no sé, ¿verdad?, cuál era la carretera, pero yo me veía en mi coche yendo hacia un destino en el trayecto, y cuando iba en el coche una autoridad, un guardia civil, me paraba, y ese guardia civil, ¿verdad?, y venía como asustado donde mí, porque yo estaba haciendo algo malo, y yo no entendía lo que estaba haciendo mal porque llevaba el cinturón. Entonces cuando él viene y yo bajo la ventanilla y me dice, ¿verdad?, y por más que yo bajo la ventanilla empiezo a decirle, que llevo el cinturón, porque cuando un guardia civil te para, lo primero que piensas es, ¿llevo el cinturón o no? ¿Lo llevo puesto o no me lo he puesto? ¿Se me ha olvidado o no? Yo lo primero que le digo es que llevo el cinturón puesto. Y haya sido, ¿verdad?, cuando ese guardia civil parece que en el sueño se ha parado el mundo, me mira a los ojos, se detiene todo y me dice, ¿y de qué te sirve un cinturón roto? Miro al cinturón y ese cinturón estaba hecho pedazos. Y ahí se me ha cortado el sueño. Y yo quiero decirte algo, ¿vale? Y es que a veces, como cristianos, también necesitamos ponernos el cinturón de seguridad. A veces como cristianos necesitamos sentirnos seguros, pero verdaderamente el cinturón que nos estamos poniendo, ese cinturón está adecuado a lo que Dios está diciendo. Estoy estudiando ética cristiana y ética teológica, y lo que enseña la ética es que nosotros debemos de ser como Dios es. A eso le llamamos la ética teológica. Es una ética teológica basada en el carácter y en la naturaleza de Dios. A veces nosotros, para sentirnos bien, nos ponemos un cinturón que no se llama santidad, un cinturón que no se llama obediencia, un cinturón que no se llama oración ni búsqueda de la palabra, un cinturón que no se llama, hermanos míos, comunión con Dios. Muy bueno, y entonces, ¿cuál es el cinturón que yo me estoy poniendo? A veces nos ponemos el cinturón de la religiosidad. Y con eso ya nos sentimos seguros y creemos que estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Y cuando Dios viene a nosotros le decimos, quieto, que llevo el cinturón de seguridad y llevo la religiosidad. ¿No ves que voy al culto? Todos los días, hasta el culto de los martes voy siempre. No me puedes decir nada, Señor. Llevo el cinturón de la religiosidad. Yo te hago la misma pregunta, ¿verdad?, que el guardia civil me hacía en el sueño. ¿Y de qué te sirve un cinturón roto? ¿De qué te sirve algo que te pones simplemente para qué? Para hacerte bien a tu persona. Mira, hay una cosa que se llama el relativismo. El relativismo es la división, ¿verdad?, las diferentes opiniones. Mira, cuando yo le digo al tío Arturo, ¿usted qué ve en esta mesa? El tío Arturo, cuando haga la descripción de la mesa, me dirá, yo veo una cruz en el centro, es blanca, con curvatura, es de madera, y tiene un apoyo bastante ancho, y por la parte de arriba hay como una tabla que se ve. Pero cuando yo haga, ¿verdad?, mi criterio de lo que veo, yo diré, es un púlpito, donde está la Biblia, donde detrás de la cruz que hay delante, porque no la veo, detrás hay una cruz labrada, no lo sé, pero aquí abajo hay 3 bolis, uno azul, uno negro y otro, ¿verdad?, 2 azules y uno negro. Hay un micrófono. Eso es el relativismo. A veces nosotros queremos usar nuestra forma de ver las cosas, pero no entendemos que la forma verdadera es la del cristiano. Es la que dice la palabra de Dios. Rubén, ¿en qué te basas para pastorear en la iglesia? ¿En qué te basas para aconsejar? Me baso en mi opinión. Eso es relativo. La opinión que tú tienes es muy relativa. Tu sentido de seguridad es muy relativo. Y a la hora de la verdad, lo que va a pasar es que si tu cinturón está roto, no te va a servir para nada. Si tú tienes un accidente con un cinturón de seguridad que no es lo suficientemente fuerte como para detener tu cuerpo, ese cinturón no sirve de nada. Necesitamos, hermanos míos,
tener la seguridad de que lo estamos bien, pero no de una forma relativa, sino una forma conforme a la palabra de Dios. Yo quiero quitar ese cinturón roto de mi vida. Yo no quiero tener en mi vida falsas seguridades o falsas expectativas de que soy algo, hemos leído, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. La gloria para Dios. Amén. Vamos a entrar en la palabra. La falsa seguridad que da la religión. Son falsas seguridades. Había un hombre que era un gran religioso. De hecho, los estudios dicen que incluso formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín era lo más alto que se podía nombrar acerca, ¿verdad?, de los religiosos. Estaba formado por fariseos y por saduceos. Y muchos dicen que este hombre religioso formaba parte de este, ¿verdad?, complot de hombres formados, teológicamente formados en el judaísmo. Y el pueblo le pone, ¿verdad?, a este hombre un nombre, que es un nombre que me ha encantado saber cómo se llamaba, porque no lo sabía. Le ponen conquistador del pueblo, y el nombre es Nicodemo. Él se llamaba Nicodemo, y Nicodemo en el griego quiere decir conquistador del pueblo. Parece increíble que Nicodemo había conquistado al pueblo. Nicodemo tenía al pueblo en sus manos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando el pueblo nos honra, el pueblo nos alaba, el pueblo nos bendice y el pueblo nos ensalza, a la hora de la verdad, cuando te pones delante de Dios, es completamente otra cosa. Sabes que yo puedo vivir una vida oculta, una vida aparte de lo que predico, pero ¿sabes cuál va a ser la verdad? Que cuando yo me ponga delante de Dios, va a pasar lo que le pasó a Nicodemo, que vivía una falsa religión, que tenía, hermanos míos, un cinturón de seguridad roto, puesto en su vida. Lo que pasa es cuando Dios lo ve, no lo ensalza. Si tú llevas un cinturón de seguridad roto, es decir, si tú vives una vida conforme a la religiosidad de este mundo o conforme a la religiosidad de este tiempo, lo que va a pasar es que cuando tú llegues a la presencia de Dios, Dios para nada te va a exaltar. Amén. ¿Sabes por qué? Porque yo miro lo que mira el hombre. Porque yo veo lo que ve la persona, lo que puedo ver con mis ojos. No puedo ver más adentro. No, a los pastores no hay quien los engañe, tienen un discernimiento tremendo. Los pastores, mira, tú vas a una iglesia y vives de malas maneras y el pastor se entera. Si tú quieres, yo no me voy a enterar. Yo no soy ningún brujo, ningún adivino. Yo simple veo lo que está a la vista, pero cuando te pongas delante de Dios, Dios dice la Biblia que delante de Él estaremos desnudos. Amén. No habrá nada con lo cual nosotros podamos taparnos. Cuando Jesús ve a Nicodemo, y Nicodemo viene con un nombre, Jairo, cuando Nicodemo viene delante de Jesús, viene con un título por delante. Era el conquistador del pueblo. Eran todos los hombres de Dios. Va Nicodemo, forma parte del Sanedrín. Nicodemo se sabe el Antiguo Testamento de memoria. Y no lo digo como una hiperbole, lo digo en serio. Nicodemo se sabía el Antiguo Testamento de memoria. Porque si no, no podía ser fariseo y mucho menos maestro. Pero cuando viene delante de Dios, todos los títulos se van a caer. Amén. Y yo es lo que hoy te quiero hablar, los títulos que yo te pueda poner. Si no lo eres, no me sirve de nada. Yo te puedo llamar hoy cristiano, siervo del Dios Altísimo. Eres una mujer de Dios. Pero por muchos títulos que te ponga el pueblo, Amén, cuando vayas delante de Dios, Dios te va a decir: Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu, no verás el reino de Dios. Amén. No verás el reino de los cielos. Señor, si el pueblo me alaba, si soy el conquistador del pueblo, llevas un cinturón roto. No te sirve de nada. Son falsas seguridades. ¿Qué te crees? ¿Que por estar en este lugar Dios te ve y te mira con buenos ojos? Te estás equivocando.
Dios no mira lo que un pastor mira. Dios no mira lo que una persona mira. Dios mira en el fondo del corazón. Amén. La Biblia dice que cuando Samuel llega a la casa, hermanos míos, de un padre de familia, un padre que tenía muchos hijos, y dice la Biblia que cuando llega, dice, de esta casa, Dios me ha dicho que va a salir el rey. ¿En serio? Dios me lo ha dicho. Que pase Sama, traerme a Sama. Sama era un 2 por 2. Sama era un gigante. Cuando lo ve Samuel, dice, ¡va! El ungido de Jehová es este. Sin duda, el ungido de Jehová. Dios le habla al profeta y le dice, ¡quieto! Samuel, lo desecho. No, ese no es. Bueno, traerme al otro. Otro también era un gigante. Bueno, pues será este, quieto. Lo desecho. ¿Cuántos hijos tienes? 7. 7 hijos que pasan los 7 y ninguno era. Bueno, no tienes más hijos, Dios me ha dicho que sería uno de aquí, y a los 7 me ha dicho que no lo quiere. ¿Tendrás alguno más por ahí? Bueno, tengo allá a uno pastoreando las ovejas, haciendo el trabajo de las niñas. ¿Será ese? Que tiene 16 años, que no sirve. Ese no ha peleado en su vida, no vale para nada. Tráelo aquí porque hasta que él venga no comeremos. Y la Biblia dice que cuando llega David, el Señor lo unge, ¿verdad?, como el rey de Israel. No había apariencia, no tenía títulos, no tenía, hermanos míos, nada para que el hombre lo alabase. Pero la Biblia dice que Dios se complacía de él porque tenía un corazón semejante al de Dios. Gloria a Dios. No te sirve de nada que yo al Jairo hoy le diga, eres un maestro. No me sirve de nada que yo a mi padre le llame poeta. Los títulos que sirven son los que Dios pone. Esos son los de mayor honra. Esos son los de mayor estima. ¿Sabes qué pacto hice yo con Dios? Yo le dije a Dios, Señor, que me llamen lo que quieran, pero tú cuando tengas que hablarme, aunque sea para edificarme, aunque sea para exhortarme, aunque tengas que reñirme, te ruego que me trates como hijo. Amén. Y es que me encanta que cuando Dios me habla me diga, hijo mío. Aleluya. Hijo mío. Amén. Ese es el cinturón que quiero ponerme. No el cinturón de la religiosidad, el cinturón de la apariencia, el cinturón, hermanos míos, de yo soy o yo tengo. No te engañes a ti mismo. El cinturón de ser un hijo de Dios. Amén. Esa es a la seguridad que Dios nos llama. Saber qué es lo que somos. La gloria para Dios. Amén. Aleluya. Amén. ¿De qué te sirve la gracia si vives bajo el poder del pecado? Cuando hablamos de gracia, la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas. Tenemos que hablar también de multiforme gracia. La palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nosotros. Dice la Biblia, según las riquezas de su gracia, el perdón de pecados en su sangre. Efesios 1:7, cuando habla del perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, habla de la gracia, hermanos míos, de salvación. Pero fuera de la gracia de salvación, hay una gracia para hoy. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es la gracia de Dios activa en este tiempo? ¿O solamente fue activa en la cruz del Calvario? Y si es activa, quiero preguntarte, ¿y de qué manera Dios me puede ayudar? ¿Cuál es la gracia que Dios tiene para mí? ¿Sabes qué significa gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Gracia significa misericordia. Gracia significa, hermanos míos, que Dios te quiere dar algo sin que tú lo hayas pagado, ni tengas poder para pagarlo. Bueno, esta doctrina fue nueva, no, desde el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, a todos los sedientos, venid a las aguas y comprad vino y leche sin dinero. Aunque no tengáis dinero, comprad sin dinero. Eso es gracia de Dios. Amén. Ahora bien, ¿cómo puedo aplicar la gracia de Dios para mi vida? Hay veces que vivimos evangelios de debilidad. Evangelios basados en el poder del pecado. Y a veces creemos más en el poder del pecado que en el poder de la gracia. No puedo.
No, yo no puedo, yo soy así, yo soy débil. No, Dios aquí no puede actuar porque está mi naturaleza. Yo soy así. Yo no puedo cambiar porque soy orgulloso. Yo no puedo cambiar mi moralidad sexual. Yo no puedo quitar la lascivia. Yo no puedo quitarme de la pornografía. No puedo, yo soy así, soy débil. No puedo, es imposible. Y entonces la gracia de Dios, ¿para qué te sirve? ¿De qué te sirve la gracia de Dios si vives bajo el poder del pecado? Pregunto. ¿De qué te sirve, Señor, dame gracia para vivir contigo? Y luego viene, hermanos míos, la prueba y caes en el pecado. Ah, he caído. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo he caído, tú también caes, tú también eres débil. Pero no justifiques tu pecado. ¿Por qué quieres justificar tus propias debilidades? Soy débil, pero Dios te llama a la fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Tú debes de caminar por encima de tus debilidades. Escúchame, no te estoy hablando una falacia. No te estoy predicando algo que es imposible de cumplir. Tú puedes vivir por encima de tus debilidades. Dice la Biblia, por cuanto no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Amén. ¿Sabes qué significa la palabra enseñorearse? Cuando una persona se enseñorea de otra, significa yo mando, yo gobierno, tú haces esto, y lo tiene que hacer. Tú no, para allá, no, para allá. Y la palabra, ¿verdad?, enseñorearse significa que lo lleva por la dirección que él quiere. Se adueña, tiene autoridad. Hay gente que vive, hermanos míos, con el pecado como Señor y la gracia como ilusión. Mi gracia, la gracia de Dios, es la ilusión que yo tengo. ¡Ay! Si alcanzaría la gracia, qué bien viviría. Pero que es algo que Dios lo ha entregado para ti. Que no es algo que está allá arriba, afuera. Dice la Biblia que Él nos bendijo. Nos bendijo. Habla en pasado. Habla en pasado. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te ha entregado su gracia. Amén. Dios ya ha entregado sus bendiciones a la iglesia. Ahora, ¿de qué es tiempo? Es tiempo de que la iglesia agarre la gracia de Dios y empiece a vivir conforme a la gracia. No como la gracia como una ilusión, sino la gracia como una realidad. Amén. El poder del pecado debe de ser destruido en tu vida. Amén. El poder del pecado tiene, hermanos míos, dos aspectos. El pecado se ve para salvación y en la propia vida. No destruyas el pecado solamente diciendo, Señor, te recibo. El pecado que te lleva a la muerte eterna se ha destruido, pero hay un pecado que te hace vivir conforme a él. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando una persona no vive conforme a la gracia? Que no siente los sentimientos de la gracia, sino que siente los sentimientos del pecado y de la carne. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando una persona no le dice a Dios, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a vivir tu evangelio? Me adueño de la gracia que tú me has entregado. Cuando nosotros no hacemos esto, ¿sabes qué es lo que surge en las obras de la carne? ¿Todo por qué? Porque no te estás adueñando de lo que Dios ya te entregó. Aduéñate de la bendición de Dios. Coge la gracia de Dios para vivir por encima del pecado, por encima de las debilidades. No, yo soy muy celoso. Yo soy muy celoso. Yo siento ira. No, tengo un carácter muy malo. ¿Y el fruto del Espíritu dónde está? ¿Dónde está el fruto? Porque las obras de la carne en ti se ven mucho. Y las obras de la carne, ¿sabes qué dice la palabra? Que son manifiestas, que se ven. Amén. Son manifiestas. Aquel que es carnal se le ve de lejos. Amén. Se le ve de lejos. Hoy hemos visto, nos ha saludado mi padre un hombre, y se ve de lejos que es un hombre de espíritu. Amén. Que es un hombre de fe. Que es un hombre de oración. Que es un hombre que ha aceptado la gracia de Dios en su vida. Y mi padre me hablaba y me daba testimonio. Dice, ese hombre siempre ha sido diferente a nosotros.
Siempre ha sido diferente. Cuando yo lo he visto venir, ha hablado conmigo siempre con respeto. Siempre un hombre educado. Nunca lo has visto decir échate para allá, ni nada por el estilo. Siempre un hombre que era increíble. ¿Sabes por qué ese hombre, hermanos míos, es un hombre que se le ven los frutos del Espíritu? Porque sabe vivir conforme a la gracia. Amén. El lunes pasado me contaban un testimonio y me decían de esta forma. Dice, cuando yo empecé en el Evangelio, vino a mí un hombre. Y fue un hombre para mí tan especial que yo no intentaba imitar a Dios. Lo intentaba imitar a Él. Dios se veía tanto en Él, tanto en Él, tanto en Él, que empecé a imitarlo. Porque en Él vi misericordia, en Él vi humildad y en Él vi el poder de Dios. Y yo digo, viva los hombres de Dios. Aquellos hombres que son imagen no de opulencia, no de egocentrismo, no de yo soy superior. No, hombres que imitan a Dios. Hombres que las iglesias lo imitan a Él. Necesitamos, hermanos míos, coger la gracia de Dios para vivir por encima del pecado, para que el pecado no nos domine, sino que seamos a través de la gracia de Dios los que nosotros dominemos al pecado. ¿Cuántos quieren vivir de esta forma? Amén. Gloria para Dios. Amén. ¿De qué te sirve el conocimiento si vives en incredulidad? ¿De qué te sirve saber de Dios si luego no practicas nada de lo que sabes? Hubo un discípulo que convivió con Jesús y convivió con Jesús 3 años, como casi todos ellos, ¿verdad? Y cuando convive con Él, la palabra de Dios dice que convivir, dormía, comía, todo lo hacía con Él. Él estaba en las enseñanzas, Él estaba en los milagros. Jesús antes de morir está en la Santa Cena, está con Él. Jesús antes de morir le declara que no se preocupase porque Él iba a resucitar al tercer día con poder y gloria. La palabra de Dios nos enseña que Jesús muere, resucita, y a los 3 días, ¿verdad?, cuando Él ha resucitado, se muestra a los discípulos y tienen un culto de gloria. Imagínate, están en el culto adorando, orando a Dios, y se aparece el mismísimo Jesús en el culto. Se aparece Jesús en el culto. Y cuando lo ven todos, dice, ¡wow, increíble! ¿Quién faltaba? El que no tenía fe. El que ya se había dado por vencido. El que sabía, pero no tenía fe. Y la palabra de Dios dice que los discípulos van corriendo de Tomás, corre que el Señor ha resucitado. ¿Qué dices, loco? ¿Estás loco? ¿Cómo va a resucitar? ¿Quién ha venido de la muerte? Nadie. ¿Va a resucitar Jesús que sí? Hazme caso. Hasta que no coja yo con mi dedo y lo meta en su costado, no creeré. La Biblia dice que hicieron otra oración al Señor. Y cuando están orando, la Biblia dice que Jesús nuevamente se vuelve a aparecer. Y cuando ve a Tomás, le dice, Tomás, sé un incrédulo, no seas un incrédulo y sé un creyente. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué eres un incrédulo y no eres un creyente? Ven aquí, ¿qué quieres? Meter el dedo en mi costado, mételo a lo que quieras. Pero deja de tener incredulidad. ¿Por qué vivimos con tanta incredulidad? Si practicaríamos la mitad de lo que sabemos, qué bien nos iría. ¡Qué bien nos iría, hermanos míos! Y yo sé de esto. He estudiado soteriología. Sé recitar el Salmo 119. Sé las doctrinas de la gracia. Todas. La reconciliación, la adopción, la regeneración. Las sé todas. Mira, yo te describo desde Génesis hasta Apocalipsis, te hago un esquema, un bosquejo perfecto. ¿Y qué vives? Nada. No vives nada. No, que yo voy al culto todos los días, que yo sé mucho de Dios. Saber mucho, igual sabes mucho, pero ¿y qué practicas? Ten fe para vivir por encima
de aquello que está establecido. ¿Sabes qué está establecido como norma? Establecido como norma está que tú tienes que vivir con unos niveles en tu vida. Tú debes de tener ira, porque está establecido de esta forma. Debes de tener ira, de tener celos, de tener contiendas. Está establecido porque eres un hombre. Y yo debo de hacer esto pues porque soy un hombre. Pero ¿qué establece la palabra de Dios para ti? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el diseño que Dios ha establecido para nuestras vidas? El diseño que Dios ha establecido para ti es que vivas conforme a la fe. Te digo una cosa, si no es por medio de la fe no vas a poder agradar a Dios. En el día a día, a veces usamos la fe en los cultos, pero no en el día a día. Y yo tengo mucha fe en la iglesia, pero fuera de la iglesia se me acaba la fe totalmente. Ya no creo nada, ya no sé nada de Dios y mis obras son carnales en vez de espirituales. Mi lenguaje es carnal en vez de espiritual. Mis reacciones son carnales en vez de espirituales. Necesitamos vivir un evangelio verdadero. ¿De qué nos sirve llevar, hermanos míos, ese cinturón de religiosidad si no estamos practicando el verdadero evangelio? Amén. Te digo algo, brevemente. Satanás quiere altares sin sacrificios. La Biblia nos enseña que había un hombre que se llamaba Faraón. Faraón, cuando hablamos de Faraón en el pueblo de Egipto, hablamos de un dios. Faraón en Egipto era un dios, literalmente. Para ellos, la persona de Faraón era como si fuese un dios. Porque era un hombre capacitado, era un hombre que había estudiado, era un hombre, hermanos míos, que sabía de todo lo que le hablarías. Faraón sabía, porque era un hombre que había estudiado en las mejores universidades. Faraón también era sacerdote. Todo Faraón estaba establecido que tenían que ser sacerdotes. Y la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel está cautivo. Y después de 400 años Dios levanta a un hombre, ¿verdad?, llamado Moisés. Moisés, ¿verdad?, fue preparado usualmente, ¿verdad?, en la casa del enemigo, porque Moisés fue preparado como casi el sucesor de Faraón. Podía aspirar a ser el sucesor. Y Moisés fue criado en la casa de Faraón. Cuando Faraón, ¿verdad?, está ahí con Moisés, la palabra de Dios nos enseña que Moisés hace un homicidio, mata a una persona, tiene que huir a Madián, y es en Madián donde Dios se aparece a Moisés. Dios le dice a Moisés: ve y liberta a mi pueblo. Señor, ¿y qué le diré? Y Dios empieza a capacitarlo. Mira, diles esto: mete tu mano en tu pecho. Mete la mano en el pecho, sácala. Estaba leprosa. Vuelve a meterla. La vuelve a meter. Sácala. Está sana. Señor, gracias. ¿Y en qué nombre le diré que voy? ¿En qué nombre, Señor? ¿En qué nombre le digo que voy? Yo no sé si tú sabes por qué Dios le dijo: yo soy el que soy. Seguramente tú digas: bueno, pues porque Dios es el que es. Esa explicación es muy corta, no nos sirve. Dios iba a mandar a su siervo a una nación que estaba metida en medio de dioses. Si Dios le hubiese dicho: diles que yo soy el Dios de la fuerza, diles que yo soy el Dios del aire, diles que yo soy el Dios que se aira, el Dios de la guerra, el pueblo de Egipto lo hubiese calificado como un Dios. Porque todos los dioses de Egipto tenían un Dios. Había Dios para todo. Estaba el Dios de la rana, el Dios de la mosca, el Dios del piojo, el Dios, hermanos míos, del río Nilo, el Dios de los sapos. Había dioses para todo, para todo. Entonces Dios dice en su sabiduría: no les digas un nombre, diles que yo soy el que soy. Estaba diciendo: yo soy el Dios de dioses. Yo no tengo un nombre. A mí no me vas a poder abarcar en la fuerza, o en el aire, o en la tierra, o en un ser humano, o en un ser animal. Yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy. Cuando Él va y dice la palabra que empieza a mandar plagas, ¿verdad?, de piojos, de ranas, va, ¿verdad?, Moisés, donde Faraón le dice: déjame
Ir al desierto con el pueblo a sacrificar. Y yo pregunto, tampoco era para tanto. Le estaba pidiendo, no le pidió déjame irme. No, déjame ir al desierto a sacrificar. Moisés era un siervo de Dios, no podía mentir. Le estaba diciendo, déjame ir, sacrifico y vengo. Y Faraón dice, no. Vete, que vayan los hombres, pero las mujeres, los niños, los ganados se quedan. No, si yo voy, iré con todo, iré por los niños, las mujeres, los ancianos, los ganados, y nos llevaremos todo. La segunda opción, vuelve a mandar más plagas, y hay una segunda oferta, ¿verdad?, de Moisés. Moisés le dice, déjame ir ahora, déjame. Y Faraón le dice, no, vete tú, tus niños, tus ancianos, ir todo el pueblo, pero los ganados, no te los lleves. Y Moisés le vuelve a decir no. Porque ¿qué altar haremos sin sacrificio? ¿Qué altar voy a hacer sin sacrificio? A veces nosotros hacemos altares pero sin sacrificio. Hacemos oraciones sin obediencia. Y es que Faraón sabía lo que él verdaderamente le estaba entregando al pueblo de Israel si le dejaba hacer altares. Porque Faraón pensaba dentro de sí, si el Dios de los israelitas, que es, el Dios de dioses, sin altares, sin sacrificios, está haciendo todo esto, ¿qué será si le empiezo a dejar sacrificar a Dios? ¿Cómo se irá a mover el poder de Dios si le dejo hacer ofrendas y sacrificios? Y todos, pero el sacrificio no te lo llevas. Me da igual que os vayáis, pero no hagas sacrificios, que a mí Dios aquí me muere, que me mata. ¡No! Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Moisés no aceptó la oferta. Y al final, ¿verdad?, Dios lo sacó con mano poderosa. Mira, cuando nosotros hacemos altares a Dios, si en medio del altar no hay un sacrificio, tu altar no ha servido para nada. ¿De qué te sirve que te pongas a orar? ¿De qué te sirve que vengas a la iglesia y después no haya una bendición? La Biblia dice, hermanos míos, que Jesús estaba en una reunión y él estaba predicando la palabra y viene una mujer y le dice, Señor, afuera están tus hermanos y tu madre. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿quién es mi padre y quién es mi hermano? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Te digo algo, Dios no quiere tu altar si no le pones un sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar hoy? ¿Qué quieres poner en el altar de Dios? ¿Qué quieres sacrificar hoy? Y decirle al Señor, Señor, te entrego mi carnalidad, te entrego mi desobediencia, te entrego mi pereza, ahí va, te entrego mi temor, mis miedos, te entrego mis vergüenzas, entrégaselo a Dios, pero no vuelvas a cogerlo. ¿Sabes qué es volver a coger el miedo? Vivir a través de él de nuevo. No vivas a través del temor, no vivas a través del poder del pecado, porque el altar, si no hay sacrificio, no sirve de nada. ¿De qué le valía a Dios que Abraham saldría, hermanos míos, de su tierra, iría hasta el monte Moriah, haría el altar y no pundiese a su hijo en el altar? ¿Sabes de qué sirvió por qué sirvió ese altar? Porque había un sacrificio. Ese sacrificio era lo que más amaba. Era, hermanos míos, toda su esperanza. Era lo que más ilusión le hacía. Era el que más amaba. Sacrifica aquello que te cuesta. Sacrifícalo. Porque es necesario que en el altar de Dios pongas sacrificio. Satanás quiere engañarte diciéndote, vete tú, vete al culto, pero no sacrifiques nada. Vete tú al culto, que no pasa nada. A orar, ponte a orar, pero no obedezcas. Vive conforme al pecado. Vive conforme a la ley de este mundo, a la ley de este siglo. Y vive conforme a tu debilidad. Aduéñate de las bendiciones de Dios. No dejes que Satanás te engañe. Y en los altares de Dios, ¿qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? Celos, iras. No, me voy a poner yo entero. Yo al completo. Dice la Biblia que presentemos nuestros cuerpos
como sacrificio vivo a Dios. Amén. Como sacrificio vivo. Rubén, ¿qué presentas hoy a Dios? Mi cuerpo. Toda mi carnalidad. Amén. Todo, hermanos míos, mis malos deseos, mis malas intenciones, mis malos pensamientos. Amén. Le quiero entregar a Dios un sacrificio. Ponte en pie.